Le damos los muy buenos días al doctor Mario Alonso Puig, que llegó a Uruguay para dar una nueva conferencia, para presentar su nuevo libro, que es El Camino del Despertar. Y tenemos realmente el placer de poder hablar nuevamente con él, porque no es la primera vez, de muchos temas que ya van a escuchar en un ratito nada más. Pero primero, la bienvenida. Bienvenido a Uruguay. Mario, un placer estar contigo aquí, escucharte en Radio G nuevamente, en La Culpa No Es del Chancho. Muchas gracias. Yo estoy aquí encantado en este país que me ha recibido con tantísimo cariño y que tiene tanto que enseñarnos a muchos de nosotros. Mario, un nuevo libro, un nuevo desafío, imagino, este camino del despertar que tú decís, un mapa para llegar al tesoro y que el tesoro seríamos nosotros. ¿Qué hay en ese mapa? ¿Qué hay escrito en ese mapa? ¿Cómo se llega? Mira, yo soy un gran seguidor de una serie de científicos que a lo largo de la historia han estado explorando las dimensiones más profundas de la mente. Y algunos de ellos realmente nos han descubierto posibilidades que estaban dormidas. Uno de ellos es Carl Gustav Jung. Y Jung tiene una expresión, una cita que yo creo que aclara muy bien de qué va mi último libro, El Camino al Despertar. Él dice, hasta que no llevemos a la consciencia lo que sucede en el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Es decir, a nivel consciente uno dice, madre mía, esto otra vez me pasa lo mismo, es que este es mi destino es tal, o mi destino es cual. Y la palabra destino está incluso muy reforzada a lo largo de los relatos históricos. Sin embargo, cuando uno profundiza, cuando uno hace ese camino interior y empieza a entender con un mayor nivel de conciencia, tanto sus luces como sus sombras, también descubre qué puede hacer para dar un giro muy relevante en su vida y tener un impacto mucho mayor en los demás. Entonces, lo que he hecho en este libro, que es obviamente el libro escrito en la época de mayor madurez, porque es no digo que sea el último libro que voy a escribir, de hecho estoy ya pensando en otro, pero el último libro que he publicado, lo que presento ahí es la experiencia que he tenido a lo largo de muchos años de cómo podemos realmente conectar con esos recursos que yacen dormidos, que no sabemos que los tenemos y que de vez en cuando de forma sorprendente afloran, como creatividad, como espíritu emprendedor, como coraje, como valentía, como sabiduría, como capacidad de ver una realidad oculta, y cómo podemos abrazar nuestras sombras. Este es un punto muy importante. La sombra, que también la definió Jung, es aquello en nosotros que no queremos aceptar que existe, que no queremos reconocerlo, que lo rechazamos a las profundidades del inconsciente y que desde allí pues está alterando de una forma bastante poco amable nuestras vidas. Entonces, abrazar la sombra es entender que no se trata de luchar contra la oscuridad, sino de llevar luz. He utilizado una metáfora para que sea un viaje atractivo, lleno de aventura, lleno de misterio. Es una metáfora que yo conocí hace muchos años leyendo al que la creó, que fue una persona muy relevante en el mundo de la antropología. Y este hombre creó un concepto que es el camino del héroe. El camino del héroe es la reflexión sobre qué es lo que han hecho las personas a lo largo de la historia para realmente sacar lo mejor que había en su interior. Es decir, ¿qué han hecho esas personas para conectar con su verdadera grandeza y, a través de esa grandeza, encontrar para qué estaban en este mundo, ¿no? Entonces, Joseph Campbell, que fue el creador de este concepto, nos muestra una serie de etapas: la etapa de escuchar la llamada, la etapa de decir sí, el encuentro con los guardianes, el encuentro pues con lo que él llamaba los demonios, no en un sentido religioso, en un sentido metafísico, en un sentido arquetípico, etcétera, etcétera. Entonces yo lo he plasmado de una manera sencilla, sin perder la profundidad que este camino merece, para que todo el mundo pueda aplicarlo en sus vidas, para que sea relevante en sus vidas.
Wow, yo ya realmente tengo muchas ganas de leerlo. Además, por ahí dice que si buscas más salud, prosperidad y felicidad en tu vida, este libro es tu respuesta. Entonces, después de leer eso, yo tengo realmente mucha intriga de lo que has escrito para nosotros, ¿no? Mira, cuando escribí este libro empezó a gestarse durante la época más dura de la pandemia. Es decir, tuve la oportunidad, probablemente por el parón profesional que muchos experimentamos en la época del confinamiento, de poder tener experiencias muy hondas, de poder tener reflexiones que requieren un tiempo, y empezó a emerger ahí, ¿no? Y luego con el tiempo se fue desplegando. Cuando publico el libro, pues realmente yo no sabía el impacto que iba a tener. Yo sabía lo que había salido de mi interior y había plasmado en el camino del despertar. Y la verdad es que me produjo una inmensa satisfacción cuando empezaron a hacerme las primeras entrevistas a raíz de la publicación del libro, y las personas que me entrevistaban, que habían leído el libro, me decían: Mario, realmente este libro me ha producido un impacto muy profundo, me ha ayudado a entender cosas de mí mismo, de mí misma, que yo no entendía, etcétera. Eso me ha dado muchísima alegría, y también ver que siendo un libro que invita a un viaje interior, que siempre nos da un poquito de recelo porque no sabemos lo que vamos a encontrar, los comentarios que estoy recibiendo de las personas son extraordinarios, y yo la verdad es que esto me llena de felicidad, porque es lo que busca el libro. O sea, el libro lo que busca es precisamente eso, ayudar a despertar a que se puede vivir con más alegría, con más ilusión, con más serenidad, con más prosperidad y con más confianza. ¿Sabés que previo a esta llamada yo pensaba, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo manejo esta entrevista? Que realmente cuando una está de este lado y tiene del otro lado a personas como tú, Mario, no es fácil, porque cómo hablas, cómo nos explicás, todo lo que decís es realmente, te llega, no es fácil, te soy sincera. Y yo pensaba, ¿no? Un cirujano reconocido, que trabajó tantos años salvando vidas con un bisturí, un día cambia ese bisturí por la palabra. Entonces, ahí va mi pregunta, Mario. ¿Cuánto curan las palabras? ¿Cuánto cura tu mente? ¿Cuánto hace que te mejores? Porque siento que si cambiaste ese bisturí por lo que estás haciendo ahora, y también estás salvando a muchas personas, porque los testimonios lo dicen, la gente te lo dice, contame si realmente lo sentís así. Bueno, lo primero es en relación a lo que comentabas de la entrevista. Mira, tú consigues algo, y te lo digo de corazón, porque en el momento de mi vida en el que estoy, cada vez tengo más claro que tienes que ser muy directo. Tú consigues enamorar con la entrevista, ¿sabes por qué? Porque tú hablas desde el corazón, tú hablas desde el sentimiento, y por eso es muy fácil seguir tu hilo. Por eso, independientemente de no sé cómo voy a hacer esta entrevista, ya la has hecho bien de entrada, porque hablas desde donde engancha, que es el corazón. O sea que yo estoy súper a gusto contigo, muy agradecido por la entrevista, y no puedo añadir nada a esta entrevista, porque creo que todo lo esencial ya lo has puesto tú. Respecto a mi experiencia con la palabra, mira, yo cuando tenía 17 años, el verano antes de entrar en la Facultad de Medicina, tuve la increíble fortuna de encontrarme con un libro que hablaba de la historia de la medicina y cómo los médicos de la Grecia clásica habían descubierto que las palabras tenían la capacidad de curar. Aquello, para un joven que no sabía nada de medicina, lo normal, lo lógico hubiera sido sencillamente que no hubiera tenido ningún impacto, que hubiera dicho: menuda tontería, como las palabras van a curar. Pero por alguna razón que en aquel momento no sabía, hoy ya sí sé, eso tuvo un impacto brutal en mí. Y dije: esto es verdad. No sé por qué es verdad, pero sé que es verdad. Entonces me dediqué a buscar, a explorar, a investigar de qué manera las palabras, la forma de hablar, la forma de comunicar con los enfermos podía tener un impacto en su salud. Ten en cuenta que estoy hablando hace muchas décadas, y en aquel tiempo ni siquiera la mayor parte de los psicólogos estudiaban el mundo de las emociones.
El mundo de las emociones, que es de lo que voy a hablar mañana en la conferencia, el mundo de las emociones era un mundo proscrito. O sea, era como una caja negra, no sabemos lo que pasa ahí, pero tampoco es tan importante. Y entonces no encontraba nada que hablara del impacto de las emociones en la salud, porque claro, las palabras te pueden emocionar, te pueden frustrar, te pueden alterar, te pueden inspirar, pero claro, todo a través de un mundo emocional. Entonces no había nada, por lo menos nada fácil de encontrar, hasta que afortunadamente me topé con un artículo en una revista norteamericana que hablaba de el nacimiento de una nueva ciencia, una ciencia hasta entonces desconocida, y que le llamaron psiconeuroendocrinoinmunología. El poder del pensamiento, el poder de la palabra, el poder del lenguaje, el poder de la cognición, para, a través del tejido nervioso y del sistema endocrino, es decir, de las hormonas, afectar al sistema de defensa del cuerpo, es decir, al sistema inmune. Ya era un primer paso, es decir, ya empezaba a investigarse cómo lo mental afectaba a lo fisiológico, a lo corporal. Y el camino era el mundo de las emociones. Entonces, eso me reforzó la idea de que iba en el camino correcto. Y poco a poco fui observando, probando, explorando, y fueron mis propios enfermos los que me dijeron: doctor, lo que usted nos cuenta, la forma en la que nos cuenta, lo que usted nos explica, no solo nos está ayudando muchísimo a hacer frente a las enfermedades por las que usted nos está tratando, es que nos está cambiando la vida. ¿Cómo es que esto no lo conocen más personas? Yo la verdad es que no le di demasiada importancia en aquel momento a esos comentarios, porque no intuía, no veía que mi camino fuera un camino más allá de la medicina. Pero una mujer me lo dijo de una manera que me llegó al fondo del corazón, y entonces decidí explorarlo y empecé a dar alguna conferencia sobre estos temas en alguna escuela de negocios internacional, alguna cosa, y aquello fue creciendo, y cada vez empecé a ver más y más investigación. Y de hecho nosotros hemos publicado una cosa bastante relevante en una fundación con la que yo colaboro, que demostró o que demuestra esta investigación que las palabras generan emociones. Eso lo sabemos todos, que nos diga una cosa u otra tiene un impacto u otro, y que esas emociones tienen un impacto directo, no indirecto, directo en la salud. Es decir, que las palabras pueden curar y las palabras pueden enfermar. Entonces, que existe esa conexión hoy en día está más que demostrada. Hoy no es un relato, hoy es un dato, con lo cual es una maravillosa noticia, porque nosotros podemos cuidar nuestras palabras, podemos buscar palabras que corrijan, no palabras que castiguen, palabras que ayuden, no palabras que anulen, palabras que animen, no palabras que hundan. Y sabiendo ese poder es como aquella persona que tiene una tecnología sofisticada en sus manos y sabe que si la utiliza de una determinada manera va a ayudar a muchas personas, y si las utiliza esa tecnología de otra forma, las va a perjudicar. Entonces esa es la decisión que cada uno tiene que tomar. A mí me parece una decisión obvia. Si tú tienes la posibilidad de ayudar, ¿por qué la vas a utilizar para anular? Si tienes la posibilidad de sanar, ¿por qué la vas a utilizar para enfermar? ¿No? Entonces, es apasionante. De hecho, mañana en la conferencia que daré, hablaré del impacto de las emociones en nuestra cognición, del impacto de las emociones en nuestra salud y de cómo podemos utilizar determinadas estrategias, determinadas palabras, determinadas maneras de enfocar nuestra atención, etcétera, para tener un impacto en nuestra salud, en la salud de otras personas, en nuestra prosperidad, en nuestra sensación de bienestar y en nuestra felicidad. Wow. Y sabes que también pensaba, ¿no? Tú que viajas tanto y estás por tantos lugares, ¿no? ¿Somos todos parecidos en el fondo? O sea, ¿todos buscamos lo mismo? Sí. Mira, yo he dado por años que tengo ya en el cuerpo, ¿no? Yo he dado ya conferencias en 35 países, en los 6 continentes. Y he estado en sitios muy, muy dispares, en Corea, en Japón, en China, en Bután, en Australia, Estados Unidos, en muchos sitios de Europa, en muchos sitios de América Latina. Y te puedo decir que en la esencia
en nuestra condición más profunda, todos somos iguales. Lo que hay que tener siempre presente es el entorno, el contexto, la cultura. Es decir, eso sí varía. No le hablas de la misma manera a una persona en el Japón que a una persona en el Uruguay o en España. Es decir, por ejemplo, la cercanía cultural que existe entre el Uruguay y España es muy superior o mucho más clara que la que existe entre el Japón y España, ¿no? Entonces, eso sí tienes que cuidarlo en tu forma, en tus gestos, pero en la esencia del mensaje es el mismo. Es el mismo. Y además te lo digo porque, sobre todo cuando empecé a ir a Asia, yo tenía mucha inquietud porque, claro, no tenía experiencia, me decían que era un mundo totalmente distinto, iba a ir a países muy diferentes y tal. Y la verdad es que si tú el mensaje de alguna manera lo envuelves con el entorno cultural que corresponde sin cambiar el mensaje llega exactamente igual. Era una duda que se planteaba porque sabemos que en el Oriente se realizan más prácticas de meditación e introspección, ¿no?, que en el Occidente. Entonces, como que decís, no, tenemos que ser distintos porque ellos lo manejan diferente. Pero tal cual, no, entonces, que la esencia es lo mismo. Por ejemplo, claro, tú, por ejemplo, en Oriente, si das una conferencia en Oriente, en un entorno que sea tradicional, no un entorno que se haya ya modernizado, por decirlo de alguna manera, mucho, tú no tienes, y haces una práctica meditativa, tú no tienes que explicar cómo funciona la práctica meditativa, porque ellos intuitivamente saben que funciona, no necesitan la información racional científica de ello, con lo cual vas a hacer la misma práctica, pero vas a obviar, hablo en entornos, en contextos tradicionales, vas a obviar la explicación científica, pero esa explicación científica no la puedes obviar si estás hablando a un grupo de ingenieros, un grupo de médicos, un grupo de científicos de Occidente, porque si no les das la explicación científica, ellos intuitivamente no perciben que esa meditación tenga sentido. Pero si tú utilizas ese contexto, son científicos, son médicos, son arquitectos, son ingenieros, en fin, y necesitan entender el porqué de las cosas y les explicas por qué la meditación funciona, luego se abren a experimentar la meditación. Es decir, el regalo, que es la meditación, es el mismo, pero el envoltorio es diferente según la cultura. Y Mario, la alimentación, ¿no? ¿Qué incidencia tiene con las emociones? Bueno, este es un punto que también trataré mañana. Porque... Me estoy adelantando, es que me dan ganas de preguntarte tanta cosa. Está muy bien, yo lo hago encantado y me parece además una pregunta sumamente importante. Vamos a ver, todo parte de un descubrimiento. El descubrimiento se debe al jefe de gastroenterología de la Universidad de Columbia en Nueva York, el profesor Gershon. El profesor Gershon fue el primer científico que intuyó, descubrió, publicó que el tubo digestivo no sirve simplemente para asimilar los alimentos y convertirlos en energía para nuestro funcionamiento y en bloques para la construcción de nuestras proteínas, de nuestras células, de nuestras estructuras. Él se dio cuenta de que el aparato digestivo además tenía un impacto en la personalidad, tenía un impacto en nuestro estado de ánimo, tiene un impacto en nuestra forma de vivir las cosas. Y por eso, de una forma muy acertada y muy valiente, tengamos en cuenta que esto en aquel momento era como entre comillas, como una herejía, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir esto? Uh-huh. Él dijo que el aparato digestivo era el segundo cerebro. Entonces, cuando ya han pasado muchos años de investigación, y hoy sabemos que ese aparato digestivo está en una conexión íntima, constante, sorprendente, con una población de microorganismos que está en la parte hueca del aparato digestivo, que es la luz, por donde pasan los alimentos, lógicamente, y que se llama la microbiota o microbioma. Es lo mismo. Hace años se le llamaba la flora bacteriana. Hoy en día se le llama microbiota o microbioma. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa microbiota, ese conjunto de microorganismos que en realidad no están formando parte del cuerpo, funcionalmente
sí forman parte del cuerpo porque su relación con el aparato digestivo y con las células del organismo humano es tan estrecha que casi podemos considerarlo un órgano propio. Entonces, hay una comunicación directa entre esas bacterias, el aparato digestivo y el resto de las células del organismo, incluyendo las neuronas, por medio de neurotransmisores, por medio de citoquinas. Tengamos en cuenta que la población bacteriana produce alrededor de 1 millón de moléculas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa población bacteriana que afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a nuestra salud física y mental, a que desarrollemos una enfermedad degenerativa o tengamos una salud sostenida durante montones de años, esa microbiota, su buen funcionamiento depende fundamentalmente de dos cosas. Primero, del nivel de estrés de la persona. El estrés crónico, el estrés sostenido o distrés, daña de una forma profunda la microbiota, con lo cual afecta a todo este eje intestino-cerebro. Y el segundo elemento de enorme importancia es la alimentación. Hay un tipo de alimentación que favorece que esa microbiota funcione correctamente. Y hay un tipo de alimentación, que ahora haré una muy breve descripción de ella, que lo que hace es dañar la microbiota produciendo lo que se conoce en medicina como disbiosis intestinal. ¿Qué es lo que daña la microbiota? Fundamentalmente lo que se llama alimentación o alimentos proinflamatorios. ¿Eso qué quiere decir? Alimentos que por producir una disbiosis, una alteración en la microbiota, favorecen el desarrollo de una serie de lesiones en el organismo, de inflamación, por eso se llaman dietas o sustancias o alimentos proinflamatorios, y que esa inflamación puede estar, y de hecho está, detrás de muchos cuadros de ansiedad y de depresión. Entre los alimentos proinflamatorios están las grasas saturadas y está el consumo de azúcar. O sea, no es que el azúcar de por sí sea mala, es que el consumo excesivo de azúcar actúa como un mecanismo, como una sustancia proinflamatoria. No es que la grasa saturada por sí sea mala, es que el exceso de grasa saturada actúa como un mecanismo, a través de un mecanismo proinflamatorio. Entonces, por eso es tan interesante seguir una nutrición adecuada. Mario, ¿tú crees que luego de la pandemia a nivel mundial, obviamente, hubo un cambio en nosotros en querer aprender a conocernos, en querer tener más herramientas para llegar a ser mejores, a estar bien, a no estar tan estresados? Pues mira, durante la pandemia, sobre todo la época más dura, el lockdown, el confinamiento, a mí me entrevistaron de varios sitios, ¿no? Y me preguntaron si íbamos a salir de la pandemia mejores o peores. Y yo dije, sin ninguna duda, dije que íbamos a salir mejores. Y no sé si acerté o no, la verdad. Porque después de la pandemia yo imaginaba que las personas íbamos a ser mucho más conscientes de la importancia de las relaciones, íbamos a cuidarnos mucho más unos a otros, íbamos a ser personas que celebráramos la vida con mayor júbilo. Recuerdo momentos, obviamente, en los que era prácticamente imposible moverse, tenías que ir con una mascarilla. La diferencia hoy en día, vas a un restaurante, nadie tiene que tener, salvo que tenga algún tipo de problema físico, no tiene que llevar una mascarilla, los aeropuertos están llenos, etcétera. Pero da la sensación de que algunas personas realmente han mejorado. Realmente se han tomado estas cosas más en serio y da la sensación de que otras personas como que no les haya cambiado mucho. Entonces, al final, un amigo mío que es muy inteligente decía, cuando salgamos de la pandemia, las personas saldremos con más ganas de fiesta. Es decir, da la sensación de que no es tan clara la mejoría de una forma generalizada, en el sentido que estamos hablando, pero sí da la sensación de que a nivel global lo que hay es más ganas de fiesta, más ganas de diversión, más ganas de
de vivir en el aquí y en el ahora y de disfrutar del momento. Es tal cual, y hay un montón de gente también que se olvida, porque es como con las enfermedades. Yo siento que siempre tenemos que estar acordándonos si nos pasó algo feo y no olvidarnos, porque eso hace que te des cuenta de que no vale la pena, no sé, estresarte por pavadas, llamémosle, ¿no? Si vos mirás para atrás y decís, wow, mira lo que yo pasé, entonces ahí si te acordás decís, no puedo estresarme por cosas que me hagan mal y que no tiene sentido, ¿no? Pero creo que es un defecto que tenemos los seres humanos, que nos olvidamos. Porque sí, creo que si todo el mundo cierra los ojos por un minuto y se acuerda de lo que pasamos cuando estábamos en pandemia, algunos países peor que otros, pero sí, en general todos pasamos algo raro en nuestra vida, ¿no? Se nos modificó la vida. Yo creo que si todos cerramos los ojos por un momento y nos acordamos de eso, deberíamos ser todos diferentes, deberíamos de haber cambiado. Pero sí, es como decís, nos olvidamos. Estoy muy de acuerdo contigo, y hay una estrategia que es verdad que tendemos a olvidar eso, es verdad. Hay una estrategia que puede ayudar mucho, además, que se ha demostrado muy potente a la hora de resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, y es el concepto de la gratitud. O sea, si una persona antes de acostarse recuerda tres sencillas cosas por las que sentirse agradecida. Mira, estoy agradecido pues porque puedo caminar por la calle y estoy bien. Hay personas que están en los hospitales y ven la calle desde la ventana, no pueden salir. O estoy agradecido, pues mira, porque hoy no voy a tener ningún problema a la hora de comer y de cenar. Y hay personas que hoy pasarán el día sin comer ni cenar. Cuando nosotros desarrollamos eso antes de acostarnos, bueno, esto es, quiero decir, hay que hacerlo antes de acostarse y después de levantarse. Es decir, si una persona antes de acostarse, pues mirando retrospectivamente dice, pues mira, doy las gracias porque hoy pude caminar cuando hay gente que no ha podido, o pude comer cuando hay gente que no podrá. Y cuando te levantas, pues doy las gracias porque hoy tengo un trabajo, o tengo una familia, o me he podido despertar. Cuando hacemos eso, tenemos mucho más presente el agradecimiento que la queja. Y eso tiene un impacto, fíjate, hasta en la salud. Se ha demostrado que el agradecimiento mejora la función cardiovascular y mejora el metabolismo, lo cual es especialmente importante si una persona tiene una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, una hipertensión arterial o una enfermedad metabólica como la diabetes. Es decir, el tener presente esto es importante, y es verdad que pide de un ejercicio activo. De manera natural, lo que nos va a salir es la queja, lo que no tenemos, lo que nos falta, ¿no? Y de manera proactiva, lo que tenemos que llevar delante es ese agradecimiento. Son tres cosas, una antes de acostarte y una después de levantarte. Pero yo creo que, lo ha demostrado la investigación, sobre todo en hospitales muy relevantes en los Estados Unidos. Pienso que esto es muy, muy interesante tenerlo presente. Mario, ¿considerás que todos los médicos, cuando uno entra a la consulta, en vez de preguntarte qué te duele, qué es lo que tenés, deberían preguntarte cómo estás? ¿Cómo te sentís? Esto es un tema de extraordinaria importancia, y considero que sí. Es decir, el contexto médico en montones de países es muy complicado. Es decir, lamentablemente la presión a la que están sometidos médicos, personal de enfermería, personal sanitario en su conjunto, es una presión enorme. O sea, tienen que ver muchos enfermos en muy poco tiempo. Con lo cual, no es fácil que dispongan del tiempo que les gustaría disponer para poder establecer el vínculo que es necesario crear. Sin embargo, dicho esto, uno, aunque solo tenga 5 minutos, efectivamente puede crear un gran bien, un gran sosiego en el paciente que va a visitar al profesional de la salud, si éste le pregunta ¿cómo está? ¿Cómo está? Es como un deseo real de entender, porque cuando uno pregunta ¿cómo estás?, estás preguntando por algo más que por lo físico. Si digo ¿dónde le duele?, estoy preguntando por algo físico. Pues me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele el pie. Es algo físico.
cuando yo pregunto cómo está, cómo estás, estoy preguntando por algo que va más allá de lo físico. Estoy preguntando por la persona. Y los médicos tenemos que, aunque yo ya no esté en el ejercicio clínico, los médicos tenemos que tener siempre muy en cuenta que el enfermo es mucho más que su enfermedad, que la persona es mucho más que sus órganos y que su cuerpo. Tiene un cuerpo, pero es mucho más que un cuerpo. Entonces, cuando la medicina nos amuebla tanto desde el punto de vista científico y técnico, podemos caer en esta visión distorsionada que nos lleva a buscar siempre lo físico y a olvidarnos de lo anímico. Por eso, mira, yo es una de las cosas muy típicas que hago cuando empiezo una conferencia. Les digo, ¿cómo estáis? Y yo lo noto en las personas, noto cómo se relajan. ¿Por qué? Porque a mí sí que me importa saber cómo están. Pues eso lo podemos hacer todos y no nos lleva mucho tiempo. Doctor Mario Alonso Puig, fue realmente un placer haber estado en comunicación nuevamente contigo. Bienvenido nuevamente a Uruguay y es un placer siempre estar en Radio G con este tipo de entrevistas. Muchas gracias. Un abrazo.